Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a estar hablando del derecho internacional ambiental y su aplicación en los distintos países. Quiero empezar recordando que la humanidad a lo largo de su historia fue buscando y ensayando los mejores mecanismos para la organización del poder y la búsqueda del bien común. Es así que las sociedades más pequeñas tienen su propio sistema de gobierno y también la humanidad ha ensayado con el paso del tiempo los mecanismos para garantizar justamente esta búsqueda de bien común para toda la humanidad, para toda la población. En este punto se destaca en el año 1945 la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que viene a ser la instancia que procura aglutinar a todos los estados en la búsqueda de la convivencia pacífica y también para que todos los habitantes de este planeta puedan desarrollar sus potencialidades en un espacio de paz y de seguridad. Muy bien, esta organización se fue encargando de canalizar las distintas preocupaciones que se han dado a lo largo de la historia respecto a temas que van desde los más esenciales o los más urgentes en realidad, como aquellas cuestiones relacionadas a la salud, a la educación, y así en la medida en la cual la humanidad fue teniendo mayores niveles de conciencia, fueron apareciendo otros temas que requerían igual atención. Respecto al tema ambiental, tenemos que tener en cuenta que se trata de un aspecto realmente nuevo en cuanto a su preocupación sistematizada y tenemos que ubicarnos a fines de los 60 y comienzo de los 70 del siglo pasado, el momento en el cual aparecen aquellas voces que manifiestan la necesidad de la consideración de la sociedad o la comunidad internacional respecto a los problemas ambientales. Problemas ambientales que no existían anteriormente, o por lo menos no eran lo suficientemente graves, ya que realmente a partir de la primera revolución industrial, estamos hablando de 1750 para arriba, recién empieza a haber ese cambio en la dinámica del funcionamiento o del relacionamiento del ser humano con el ambiente y con los recursos naturales. Posteriormente ocurrirían otros acontecimientos que darían lugar al nacimiento de la consideración del derecho internacional a los temas ambientales. Nos estamos refiriendo a la segunda revolución industrial con la utilización de los derivados del petróleo como fuente de energía, las guerras mundiales que representaron un avance tecnológico muy importante inicialmente dentro de la carrera armamentística y que posteriormente se utilizarían ya con fines pacíficos y se convertirían en elementos de innovación en búsqueda de una vida cada vez más confortable. Esta vida confortable para el ser humano implica siempre un costo para el ambiente y es así que, volviendo a lo dicho recientemente, a fines de los 60 y comienzo de los 70, a partir de las voces de los científicos, de los pensadores, filósofos y de algunos políticos, se toma en consideración esta preocupación y se convoca a la primera cumbre de la Tierra que se realiza en Estocolmo en junio del año 1972 y que se convertiría en el nacimiento oficial del derecho internacional ambiental. Algunos acontecimientos que también forman parte de ese despertar y que representan una especial atención fue la llegada del ser humano a la Luna en el año 1969, con lo cual pudimos ver por primera vez al planeta en su conjunto, en su unidad, y llegamos a la conclusión de que realmente esa división del planeta en países, en los 194 o 196 países, no es otra cosa sino el resultado de una convención. Entonces todo esto lleva a la reunión de Estocolmo en el año 1972 y se realiza una primera declaración. A partir de allí, la humanidad volvería a reunirse cada 10 años en estos eventos o estos acontecimientos denominados cumbres de la Tierra. En esta línea de tiempo podemos ver que desde Estocolmo 72 hasta Estocolmo más 50, desarrollado el año pasado, en el año 2022, la humanidad se fue reuniendo cada 10 años, con excepción del 82. Tenemos Río 92, hasta ahora el que fuera más importante en términos de impacto y en términos de involucramiento. Johannesburgo 2002, donde finalmente se delimita el contorno, el contexto del desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo económico y lo social.
Río más 20 y por último Estocolmo más 50. También tenemos otros hitos dentro del soft law que resultan importantes, como el caso del informe Brundtland del año 1987, dentro del cual se cristaliza el concepto de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio y los ODS aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 y que empezó a regir en el año 2016 y va hasta el año 2030. Estas normas o estas declaraciones, reitero, son o integran la categoría del soft law, es decir, no son vinculantes, son de carácter referencial para los estados como los grandes ideales a seguir, pero sí que a partir de esa sistematización luego se van dictando o se van acordando tratados específicos. Estas cumbres de la Tierra se van realizando cada 10 años, se tocan la totalidad de los temas, generalmente trae aparejada una declaración y un plan de acción y otros aspectos dependiendo de cada una de estas cumbres en particular. Bien, esta es la dinámica del funcionamiento del derecho internacional ambiental. Partimos de un conocimiento científico, ¿no?, de una información científica que nos habla de la necesidad de regular un tema. Esto se convierte o se recoge en una declaración de carácter no vinculante dentro de la categoría del soft law. De esa declaración luego se desprenden las distintas convenciones internacionales que sí ya adquieren el carácter de vinculantes, y una vez que un Estado adopta o ratifica, se vuelven obligatorias para ese Estado y existe la necesidad de realizar los mecanismos necesarios para su implementación o internalización. También algunas normas ya son de aplicación directa, como por ejemplo la obligación de reportar y la obligación de realizar un desarrollo normativo para poder materializar esos objetivos. Y por último llegan las acciones de gobiernos, de empresas y de las personas, es decir, ese es el último eslabón. Es importante hacer mención a que este proceso suele durar un periodo de tiempo bastante considerable. Esto no es automático. Es decir, desde la consideración de la problemática por la ciencia hasta su efectiva materialización puede llevar mucho tiempo, incluso llegando a décadas de distancia. Bien, condensando un poquito lo dicho hasta ahora, bueno, las declaraciones, esas normas de soft law, luego pueden o suelen convertirse en tratados internacionales que reciben por lo general el nombre de convención. La dinámica se sigue es la siguiente: la identificación de un problema por parte de la ciencia. Ese tema o ese problema es considerado por una organización internacional, como es el caso de la ONU. Hay ocasiones en que puede hacerse eso en instancias más regionales, como es el caso del Acuerdo de Escazú, por ejemplo. Luego se realiza la invitación a los estados para analizar esos problemas identificados. El Estado, dentro de su seno interno, busca las instancias técnicas para obtener la información y también para sentar una postura y decir: nosotros como Estado tenemos estas necesidades, estas prioridades y esto es nuestro parecer al respecto. Los estados elaboran una posición nacional. La posición nacional es la postura que finalmente les va a llevar a las negociaciones. Y por último, los tratados internacionales ambientales, que como ya lo dijimos recientemente, una vez ratificadas, se convierten en normas vinculantes para los estados. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional ambiental se mueve sobre la base de ciertos principios que son los que delimitan el campo de acción o el funcionamiento. Casanovas y Rodrigo justamente hacen esta sistematización de esos principios. Nos hablan de la obligación de no causar daño al ambiente como el más básico y el esencial de esos principios. El de la prevención, que consiste básicamente en la búsqueda de los mecanismos necesarios para evitar o prevenir que el daño ocurra. El principio de precaución, conocido como el indubio pro natura, cuando la información científica no es suficiente. El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque naturalmente existe una diferencia en cuanto a los niveles de desarrollo entre los estados, con lo cual aquel que ha adquirido mayor nivel de desarrollo se considera que es mayor responsable por el daño. El principio del contaminador pagador y por último el de la participación pública y acceso a la información. Es muy importante recordar que todo lo relacionado a los temas ambientales tiene que hacerse en un marco de mucha transparencia, dando participación a todos los sectores y actores y evitando la opacidad
al máximo posible. Bien, una vez que este tratado internacional es ratificado por el Estado, pasa a formar parte del derecho positivo de ese país. Y aquí tenemos un gráfico que nos demuestra justamente la manera en la cual se va construyendo el derecho ambiental en los distintos países como consecuencia justamente de este derecho internacional ambiental. En el caso de Paraguay tenemos como base Estocolmo 72, la Constitución del año 92 que tiene unas normas ambientales, los artículos 7 y 8 que son conocidos como el derecho constitucional ambiental. Luego tenemos una serie de tratados internacionales ambientales ratificados en consecuencia de la Constitución. 1993 es un año hito para Paraguay con el dictado de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, esto siguiendo también la dinámica o la corriente que se fue dando en todas partes del mundo post-Estocolmo. En el año 2000 en Paraguay se crea o se diseña el marco institucional del sector ambiental y por último el desarrollo normativo de los tratados y otras normas internacionales ambientales. Esta es la dinámica en la cual a partir de una declaración que recoge una información científica, finalmente llega a los ciudadanos y a los particulares a los efectos de conseguir ese objetivo de ir eliminando o de ir mitigando los efectos ambientales adversos. Recapitulando, el derecho internacional ambiental se construye sobre la base de la información científica, a diferencia de otras ramas del derecho que se construyen sobre los valores éticos y políticos de la sociedad. A partir de esa información científica originada dentro de la comunidad científica, se elabora o se dicta una declaración. Esa declaración con posterioridad se convierte en un tratado internacional. El tratado es adoptado por los países y los países se ven en la obligación de buscar los mecanismos que, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su realidad y de acuerdo a su propio criterio, sean los más indicados a los efectos de cumplir con esos objetivos. También los países toman el compromiso de informar o reportar bajo la denominación de comunicaciones nacionales respecto a los niveles de cumplimiento de los compromisos asumidos. Por último, quiero terminar reflexionando respecto a la juventud del derecho ambiental, que tiene poco más de 50 años, con lo cual tenemos que mirarla con la benevolencia de los errores y los efectos propios, ya que no podemos comparar esta rama del derecho con otras como el derecho civil, que ya tiene milenios de funcionamiento y de perfeccionamiento. Sin embargo, el derecho ambiental tiene la particularidad de la necesidad de responder a problemas urgentes, de modo a que el planeta pueda seguir siendo un lugar habitable tanto para las personas como el resto de los seres vivos que integramos, que formamos parte de esta gran biosfera.